Lograré aprobar el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lograré bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me declaro sano porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos de nosotros hemos escuchado declaraciones como estas basadas en Filipenses 4:13, el cual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es uno de los versículos más conocidos, más amados, pero también uno de los más malinterpretados de toda la Biblia. Las personas han visto en este versículo una promesa de parte de Dios que todo aquello que nosotros emprendamos en esta vida, no importando si sea bueno o malo, lo lograremos porque todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La historia más dramática detrás de la mala interpretación de este versículo que he escuchado es la historia de un cristiano que antes de ser creyente dice que se dedicaba al robo. Siempre que él hacía un plan, se encomendaba en las manos de Dios para que no lo fueran a matar y para que lograra robar aquello que se había propuesto. Y él dice que declaraba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa tan dramática como esta es el resultado de la mala interpretación de la Escritura. Filipenses 4:13 presenta una dificultad de interpretación para las personas en la primera parte cuando dice todo. Porque la segunda parte dice que es Dios el que nos fortalece. Y esa es una verdad bíblica. La encontramos en el Antiguo Testamento, que los profetas hablaban acerca de que Dios era el que le daba fuerzas al cansado, Dios era el que fortalecía al débil. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo ora porque los cristianos sean fortalecidos a fin de permanecer firmes en la fe. El apóstol Pedro también en su carta dice que el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna, también Él es el que nos fortalecerá. Entonces, esto de que Dios es el que fortalece al cristiano o al creyente es una verdad que encontramos en la Biblia. El problema es cómo nosotros interpretamos el todo de la primera parte del versículo. Ese todo, si nosotros lo interpretamos como todo lo que nosotros deseamos en la vida o todo proyecto que nosotros iniciamos tendremos éxito porque Dios nos fortalece, allí es donde estamos mal interpretando el versículo. Entonces, ¿qué hacer para conocer o para interpretar correctamente el versículo? La primera regla de interpretación dice que debemos de conocer el contexto en el cual se encuentra un pasaje de la Escritura. La carta a los Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma. El propósito de esta carta es agradecerle a la iglesia de Filipos por la ofrenda que le habían enviado al apóstol. El apóstol aprovecha esa oportunidad de enviarles una carta para explicarles a los filipenses de que Dios le había permitido vivir diferentes situaciones en las cuales él había tenido gran abundancia y situaciones en las cuales él había tenido una gran escasez. Pero les explica que él había aprendido a tener contentamiento sea cual sea la situación que estaba pasando. Que se encontraba contento y no tanto por la ofrenda que le habían enviado, sino porque en cualquiera de esas situaciones Dios lo había fortalecido. Es ahí donde el apóstol dice de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces, ¿qué significa ese todo? Ese todo es de que independientemente la situación económica que estuviera viviendo, él tenía contentamiento porque era Dios el que lo fortalecía. Yo creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo es donde mejor podemos entender Filipenses 4:13, ya que muchas personas a nivel mundial nos encontramos en un momento en el cual la economía y las finanzas se han ido abajo, en el cual muchas personas han perdido su empleo, muchas personas tienen gran necesidad incluso de los alimentos básicos para poder sobrevivir. Las personas incrédulas ven este momento como un momento en el cual uno no puede tener contentamiento. Lo ven como un momento malo, un momento en el cual Dios se ha olvidado de su pueblo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros podemos aprovechar cualquier situación que estemos enfrentando en la vida para poder aprender algo.
una situación de escasez es una gran oportunidad para aprender a tener contentamiento, para aprender a depender de Dios, para aprender de que nosotros o nuestra confianza no está basada en las cosas materiales, sino en Dios, que es el que nos fortalece. Así que hoy en día es cuando nosotros debemos de apropiarnos de esta palabra y poder declarar: tenga empleo o no tenga empleo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga abundancia o tenga escasez en este tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga abundancia o tenga solamente lo necesario para vivir cada día, todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Esas son las declaraciones verdaderas. Esas son las declaraciones basadas en una correcta interpretación de Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.